buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar de la economía que necesitamos y para eso, bueno, tenemos invitados de lujo. Pero hay que darle la bienvenida, retornó después de unas merecidas vacaciones, Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito, muy buenas noches y bueno, de vuelta al redil. Sí, bienvenida, bienvenida. Te estábamos esperando, te estábamos extrañando. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados. Está con nosotros esta noche Verónica Serafini, economista. Ella es miembro de CADEP, un centro de estudios sobre economía. Y bueno, nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches a ustedes y a la audiencia. También está con nosotros Wildo González, economista. Hoy está en una casa de bolsa, pero estuvo en Chile ocupando altos cargos en el Banco Central de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wildo? Buenas noches, gracias por la invitación. Nos acompaña también José Molinas, exministro de la Secretaría Técnica de Planificación, miembro del Instituto de Desarrollo, para hablar con nosotros sobre la economía que necesitamos. ¿Qué tal, don José? Buenas noches, Fito. ¿Qué tal? Bueno, y la idea es hablar un poco de la economía que necesitamos para el próximo periodo. Así es, tenemos elecciones presidenciales el año que viene y creo que uno de los grandes temas y que genera controversia en Paraguay siempre es el tema económico. Se habla poco en el debate político, así que invitamos a estas personas para hablar. Y a mí me gustaría arrancar preguntando o definiendo económicamente al Paraguay. Económicamente Paraguay, ¿dónde está posicionado y qué podríamos rescatar lo bueno y lo malo de Paraguay, Wildo? Wildo, sobre todo que tenés esa visión un poco que estuviste en Chile. Pero, ¿cómo definirías económicamente al Paraguay? Bueno, en términos como bien macro, Paraguay es el clásico ejemplo de un país exportador de commodities. Somos bastante dependientes del commodity, como probablemente sabemos, energía y granos. Pero dentro de eso nosotros estamos categorizados dentro de un tipo de economía de ingreso medio en el fondo. Ingreso un poco medio, no tan medio bajo, dependiendo cómo uno quiera medir. Y básicamente estamos dentro de esa categoría. Ahora, dentro de otro tipo de categorías hay diversas formas de medir cuál es el grado de especialización que tiene una economía. Y nosotros, lastimosamente, la mayor parte de nuestros productos, por más que ahora la exportación industrial están empezando a crecer bastante en estos últimos tiempos gracias a la maquila y otros elementos, pero seguimos exportando todavía materia prima no procesada. Entonces somos un país exportador de commodities, básicamente, y con niveles de desigualdad bastante grandes, vamos a decirlo, siendo bien sincero. Entonces ese es un tema bastante importante que hay que tener en cuenta. Tenemos un nivel de desigualdad bastante grande, tenemos un nivel de Estado de Derecho bastante débil todavía, tenemos varias reformas que tenemos que tomar para poder avanzar en eso, y de hecho eso es algo que, por ejemplo, que siempre se menciona bastante de lado de afuera, y especialmente cuando viene la agencia calificadora de riesgo, que ponen principalmente el tema del Estado de Derecho y la gobernanza como uno de los obstáculos para que Paraguay pueda tener el grado de inversión, por ejemplo. Verónica. Yo le agregaría a eso que, bueno, él dio puso como un problema el de la desigualdad, que tiene que ver con justamente ese modelo económico que no tiene un efecto multiplicador a nivel micro, fundamentalmente en el empleo, y por la vía del empleo también en los ingresos laborales y en los ingresos tributarios. Creo que esos son los grandes cuellos de botella que tenemos para pensar en transitar hacia un crecimiento que nos genere desarrollo, porque en los últimos años, inclusive antes de la pandemia, con 3 o 4% de crecimiento, los ingresos laborales reales cayeron. Nosotros hoy estamos a niveles de ingreso de una década atrás. Y eso tendría que preocuparnos porque tuvimos crecimiento hasta antes de la pandemia. Eso es lo que nos está diciendo es que por más que crecemos, los ingresos laborales, que son los principales ingresos que tienen las familias en Paraguay, el 85% de los ingresos de las familias proviene del empleo,
Y bueno, como muy relacionado con eso está la calidad del empleo también, que la pandemia nos demostró cómo la informalidad afecta a la vulnerabilidad económica y social de los hogares. José. Bueno, para puntualizar algunos elementos, lo que estábamos haciendo bien por un tiempo y nos enorgullecía en cierto momento, sobre todo a partir del 2003, era la estabilidad macroeconómica que permitió una aceleración del crecimiento que llegó al más del 4% por más de una década y media. En contraste con lo que fue hasta el 2002, tuvimos 2 décadas sin crecer, ¿verdad? Entonces, un país que tenía estabilidad macroeconómica, que tenía un crecimiento no lo suficiente, pero respetable, por arriba de él. Pero a partir del 2019 empiezan una serie de shocks. Primero el climático, el COVID, y ahora los externos y climáticos de nuevo, y que nos presenta un desafío donde los elementos de estabilidad económica que antes los teníamos casi por dado, hoy están amenazados, ¿verdad? Entonces, tenemos una inflación alta, hoy del 11%, un déficit fiscal que es más del doble de lo que estábamos acostumbrados a tener. Los niveles de pobreza siguen siendo altos, o sea, de eso hubo una disminución en los últimos años, pero siguen siendo más de 1 cada 4 paraguayos está en pobreza. Somos una economía, si bien principalmente urbana ahora, pero es una de las economías en Sudamérica que tiene la mayor proporción de población trabajadora rural. El 37% de nuestra población es rural. Y el 73% de los pobres extremos se concentran en el área rural. Entonces, eso también implica una caracterización. Entonces, estamos hoy con una economía desacelerada, con menos margen en el aspecto macro, y con un interrogante de qué es lo que se viene, porque esta pandemia, que ha sido un golpe fuerte, puede tener efectos permanentes si es que uno no reacciona bien. Entonces, la historia que teníamos hasta el 2018-19 de estabilidad y crecimiento respetable, hoy está en capilla, ¿verdad? No estamos seguros de que estamos seguros que estamos decreciendo en los últimos años, y las condiciones, vemos amenazas para esa estabilidad macro que ponen un desafío a la comunidad dirigencial de qué es lo que vamos a hacer en los próximos años. Sin embargo, pareciera como que, bueno, hace pocos días tuvimos un evento en el cual el jefe principal del Banco Interamericano de Desarrollo decía: vengan a Paraguay, yo apuesto por Paraguay, inviertan en Paraguay, el crecimiento económico se va a dar en este país. Wildo, ¿está acertado el presidente del BID al hacer ese tipo de planteamientos, o sí, va a haber crecimiento para un sector y en términos generales eso no va a permear en el resto de la sociedad? Primero hay que ver en el contexto en el que probablemente dijo esa afirmación. O sea, tenés que tener en cuenta que, a pesar de lo que dice José, que puede que algunas cosas estén en relativo riesgo, yo no creo que esté tan en relativo riesgo en todo caso. O sea, tenemos todavía meta de inflación, la regla fiscal está en un proceso de convergencia. Obviamente necesitamos que también mantengamos la disciplina fiscal, pero también hay otro aspecto en el que uno tiene que ir avanzando, obviamente. Pero por lo que dijo el presidente del BID, se refiere más que nada por el tema de que nosotros ofrecemos una relativa estabilidad macro que nuestros vecinos no tienen, por ejemplo, en el contexto. Inclusive Chile mismo, que antes era la estrella de Latinoamérica, se ve en una encrucijada que hasta Perú mismo es preferido por los inversores que Chile. Estoy haciendo la comparación por el tema de que los dos son países mineros principalmente. Sí. En cambio, nosotros acá tenemos no tenemos esa característica. Paraguay es un país que, siendo bien honestos, nosotros nunca tuvimos hiperinflación como tuvo Argentina y Brasil en los periodos 80, los 90, ni en el peor momento que tuvimos los 90 no tuvimos hiperinflación. Entonces, eso es algo que a los inversores extranjeros le pesa bastante. La moneda está de 19
50, 40 y algo, ahí me pierdo en la fecha exacta, pero una moneda más antigua que hay en Latinoamérica. Entonces eso es algo bastante importante. Y la otra cosa es que mirando así el vaso medio lleno, después de ver el vaso medio vacío de lo bajo crecimiento que probablemente tuvimos estos últimos años, o sea, la pobreza que sigue siendo un tema acá, la desigualdad, tenemos todavía una brecha importante en términos de PIB per cápita que podemos crecer. Ajá. Y eso es algo bastante atractivo para el inversor extranjero. Entonces imagínate, por ejemplo, que creo que la gente del Ministerio de Hacienda, creo, no me recuerdo qué dirección exactamente, hace poco había mencionado en un medio de prensa de que nosotros teníamos un nivel de déficit de infraestructura que creo que era alrededor de los 90 billones de dólares, o sea, sí, más de 2 veces nuestro PIB. Y imagínense el nivel de inversión que necesitamos para poder tener un nivel de infraestructura que satisfaga las necesidades de, o sea, infraestructura mismo, o sea, rutas, hospitales, escuelas y un montón de cosas. Entonces eso es algo que probablemente para el inversor extranjero es atractivo, pensando de que hay una brecha, todavía hay espacio para que ellos puedan hacer negocios. Ahora, para que eso ocurra, obviamente nosotros vamos a tener que embarcar en una serie de probablemente reformas, probablemente alguna pregunta vamos a tener que discutir con eso, algunas de las reformas futuras que se tengan que hacer en el país. Entonces yo creo que es razonable lo que él dijo, tiene sentido, pero siempre hay que tomar con cautela las cosas y hay que ser conservador en el fondo, no pensar de que las cosas van a llover inversores, sino que uno tiene que ofrecerle las condiciones y que las condiciones se sigan manteniendo, las buenas condiciones que teníamos, pero ir creciendo también por otro lado, que tenemos que ir creciendo en un montón de aspectos, ¿no? Calidad de mano de obra especialmente, y un montón de otros aspectos más de política social que el país necesita para que podamos tener una fuerza laboral altamente calificada, que es un problema también. Sí, es una de las patas necesarias, digamos, la inversión extranjera, pero solo con eso podemos salir adelante, Verónica. Y ahí hay que ver qué inversión extranjera y el costo. Porque hoy tenemos, la inversión extranjera es la que se beneficia con beneficios tributarios, pero estamos recibiendo una inversión extranjera que está en los niveles más bajos de atracción tecnológica. ¿Cuáles son los objetivos de la inversión extranjera? Generar empleo, o sea, empleo decente, no cualquier empleo, transferencia tecnológica y encadenamientos productivos. Básicamente esos son los 3 objetivos, y nosotros todavía nos falta bastante para cumplir con esos objetivos. Muchas veces escuchamos que llegan inversiones de 100 millones de dólares y la cantidad de empleos que se crean son 100. Sabemos por las evaluaciones que se han hecho en los países en general en América Latina, que incluyen Paraguay, que vienen los niveles más básicos de inversión extranjera, porque tenemos servicios públicos malos y bajo nivel de capital humano. Entonces, no podemos esperar transferencia tecnológica. Y llega el último eslabón. Entonces tampoco hay un efecto locomotora con las empresas paraguayas, y mucho menos la transferencia de esa tecnología hacia las empresas paraguayas. Y el costo está siendo alto, que es el gasto tributario. Por eso es que, teniendo sobre todo niveles muy bajos ya de tributación, por eso todos los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, OCDE nos dicen evalúen esos beneficios tributarios, porque no tienen mucho sentido y el país necesita esos recursos para generar capital humano de manera a conseguir inversión extranjera de mejor O sea, nuestro atractivo, que es tener baja tasa impositiva, se convierte a su vez en una debilidad. No hay dinero para invertir. No hay infraestructura, tenemos mala infraestructura, tenemos malos servicios básicos. Nosotros en nuestros hogares sabemos que la luz se corta, el agua es de baja calidad. Sí, que no hay desagüe, sí. Entonces necesitamos mejorar también la calidad de la inversión extranjera directa. No es suficiente con atraer inversión, sino también calidad
de la inversión extranjera directa. Y para eso necesitamos mejorar todo este contexto, la gobernanza, la seguridad jurídica, el capital humano, la infraestructura. Y bueno, ahí están los grandes desafíos, pero estamos como en un círculo en el que no estamos pudiendo salir porque tenemos que invertir bastante más en lo que estamos invirtiendo. Y yo creo que nos faltan metas claras de también hacia dónde queremos enviar la inversión extranjera directa, qué es lo que queremos ¿Cuál es la mayor inversión extranjera en Paraguay hoy? Y yo creo que las últimas es industrialización de soja, que además consume bioenergía, es decir, agua y carbón. Entonces, bueno, hay que también tener eso en perspectiva, que cuáles son los costos de esa inversión. Pero yo creo que las últimas inversiones y las más importantes son industrialización de soja, que tienen también muy bajo valor agregado. Es muy poco, genera poco empleo, tiene muy baja tecnología. Nosotros necesitamos inversión extranjera directa en otras áreas donde se generen mayor cantidad de empleos relacionados con lo que estamos invirtiendo en términos de becal, por ejemplo. Necesitamos conectar todo esto que estamos haciendo y revisar todos nuestros sistemas de incentivos también. Un tema que se habla con frecuencia, y ustedes también lo sacaron acá, es que la estabilidad macroeconómica siempre se elogia en Paraguay, sobre todo con la región que tenemos. Pero también se habla de la preocupación del aumento de la deuda externa, que ya va por el 35% del PIB. ¿Cuál es nuestra capacidad de pago realmente? Una vez leí un artículo de Alberto Acosta Garbarino que me gustó el comparativo que él hacía, que por más que Paraguay tenga estabilidad económica, su capacidad de pago es el punto, ¿verdad? Y con esta estructura impositiva que tenemos, con esta matriz impositiva que tenemos, cada vez nos va a ser más difícil, y eso va a ir en detrimento de los servicios que debe dar el Estado. En el 2023, el gobierno que asuma necesariamente debe aumentar los impuestos, porque con lo que se habla dicen que no, pero ¿es posible mantener el país así, con esta estructura impositiva y con un aumento de la deuda externa, José? Mira, yo creo que lo que señalaste del aumento de la deuda externa, que está ahora al 36%, todavía sigue siendo manejable. Hay un estudio de la CAF que señala que se está dentro de y que hay un espacio todavía para mayor endeudamiento pequeño. Ahí nomás, claro, el espacio que se dice, Alberto Acosta hablaba del almacenero. El almacenero dice que quiere crédito, cree que su problema es el crédito nada más, dice. Pero no le podés dar demasiado dinero al almacenero, porque para que maneje un volumen de dinero tiene que tener capacidad de gestión, tiene que tener honestidad en el manejo, o sea, un montón de factores para que ese dinero se use bien. Los bonos soberanos, por ejemplo, se fueron por las cañerías, o sea, la capacidad de pago de Paraguay, pero ¿cuál es el uso que hacemos de la deuda que adquirimos? No, evidentemente que yo quiero separar las dos cosas, ¿verdad? Uno es la sostenibilidad y la capacidad de endeudamiento, que todavía tenemos un pequeño margen. Eso para mí está claro. Ahora, el otro aspecto, el que señalás, el de la gestión pública, que tiene que ser más eficiente, que el gasto tiene que ser de mayor calidad, hay muchísimo para mejorar, pero muchísimo, ¿verdad? O sea, nuestro sector público es un sector público que no trabaja muy bien en forma coordinada, no trabaja con un enfoque territorial en forma efectiva, y la calidad del gasto tiene una posibilidad a mejorar con mayor
transparencia, eficiencia. En ese sentido, son dos elementos que están allí presentes, de la misma manera que estos elementos de alerta. Ahora, el aumento de la deuda externa nos resta posibilidad de maniobra. En el 2011 teníamos un 8% de endeudamiento. Vinieron shocks de crecimiento y se pudo invertir en infraestructura a un ritmo más acelerado. Esa posibilidad ahora ya no está. Ya tenemos 36, recordemos que cuando entramos en default selectivo, nuestra deuda era de 49% del PIB, 2003. En el 2000, sí, en el 2002. 2002. Entonces, ese es un elemento. No obstante, Paraguay tiene muchísimo potencial. O sea, son precisamente estas ineficiencias las que le dan un potencial de mejora muy grande. Si fuésemos Suiza, probablemente nuestro potencial de mejora sea menor, pero como aquí hay demasiado por hacer, o sea, hay muchísimo por hacer, hay muchas ineficiencias que mejorar, ese potencial de crecimiento es grande, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es bien selectivo de cómo vamos a usar el poco espacio que tenemos para deuda y qué vamos a financiar con otro tipo de financiamiento, con inversión extranjera directa o con APPs, ¿verdad? Porque nuestro espacio de inversión fiscal, dado la estructura tributaria actual, es limitado, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tenemos que cuidar ese espacio y apuntar bien a inversiones que puedan tener no solamente una condición de crecimiento, sino de crecimiento y de equidad social. Entonces, si pasa ese filtro de que permite acelerar el crecimiento y incluir a sectores hoy marginados, entonces ahí podríamos considerar utilizar este endeudamiento, este margen menor de endeudamiento. Y un área donde deberíamos pensarlo seriamente en invertir ese endeudamiento es precisamente en la reactivación de la agricultura familiar campesina. Esta agricultura familiar campesina controla hoy cerca de 2 millones de hectáreas, tiene más de 400.000 personas, pero no tienen herramientas adecuadas, implementos modernos, no tienen asistencia técnica, no tienen acompañamiento para conexión de mercado. Y sus rubros, los rubros a los que se dedica son los que tuvieron mayor contracción en la última década. Entonces, realmente el 73% de la pobreza extrema que se concentra en el área rural podría verse beneficiada. Y ahí hay que ser muy creativo, hay que generar modelos innovadores, y ahí le ponemos mucha presión a nuestro sector público para innovar en un contexto que les cuesta trabajar en forma conjunta, les cuesta innovar. Le cuesta utilizar políticas basadas en evidencias, sistemas de monitoreo y evaluación, y de generar mecanismos participativos y transparentes para ese tipo de innovación. Pero estas áreas tienen un alto potencial. Otro sector que puede dinamizar la economía y que no necesita esta inversión en deuda es la reforestación. Paraguay tiene una vocación de reforestación tremenda, la mayor parte de nuestra región oriental era bosque atlántico. Tiene unos rendimientos que pueden atraer mucha inversión extranjera, y eso puede generar mucha mano de obra rural también, ¿verdad? Y sobre todo si se combina las tierras ganaderas con una modalidad silvopastoril, uno aumenta la intensidad de utilización de la tierra, genera menos incentivos para hacer el cambio de uso de suelo, que es lo que genera el desgaste, sí, la deforestación, y captura carbono con esa reforestación, y esto es muy rentable en términos privados y puede captar un flujo de inversión extranjera que genere ese empleo, ¿verdad? Entonces, debemos identificar nichos y acciones donde invertir y ser muy cuidadosos con qué fuente lo vamos a financiar. Entonces, independientemente de que nuestra presión tributaria tiene que aumentar, una primera forma de aumentar es cobrando los impuestos que ya están y haciendo ciertos ajustes. Por ejemplo, es ridículo que el impuesto a la tierra rural sea de 1%, de lo cual está bien, pero el valor imponible es un chiste. O sea, está subvaluado a
a menos de una décima parte de su valor de mercado, ¿verdad? Entonces hay que ir haciendo ese tipo de ajustes y trabajar en forma innovadora, el gobierno central con los gobiernos locales y con sociedad civil y con una estrategia territorial para aumentar la eficiencia de estas políticas públicas que tienen que tener un foco en hacer cosas diferentes, cosas innovadoras y de alto impacto. Ahí parece que te pisamos el callo, vos siempre hablabas de este tema, Verónica. ¿Quién paga la deuda pública? Y en Paraguay se decidió que seamos todos los paraguayos. Ese va a ser un problema, yo creo que va a ser un nuevo foco de desigualdad, si nosotros no vemos cómo financiar esa deuda. A mí me preocupa, en primer lugar, que esa infraestructura que dio lugar a la deuda no está generando crecimiento económico ni mayores tributos. ¿A dónde se fueron esos recursos? ¿A dónde se fue esa infraestructura? Algún problema estamos teniendo que no se está generando ya con 10 años de endeudamiento y de infraestructura el retorno de esa inversión. Esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación es cómo se va a pagar la deuda. El próximo gobierno creo que ya tiene unos 5.000 millones en perspectiva de pago. No es fácil conseguir 5.000 millones en estas condiciones. Y ahí quiero poner sobre la mesa algunos conceptos. Nosotros hablamos como el crecimiento, como el PIB como un factor positivo, pero si no llega a la gente, ¿de qué estamos hablando? De la estabilidad macroeconómica, que si no llega a la gente es muy fácil ser estable económicamente cuando no hay inversiones durante 15 años. Nosotros, si nos comparamos con países centroamericanos, nos acercamos más a los países centroamericanos que a los países, al promedio latinoamericano. La sostenibilidad de la deuda implicó siempre recortes en infraestructura y en gastos sociales. Entonces, que sea sostenible la deuda a ese costo hay que tener mucho cuidado. Genera más exclusión. Claro, no solo exclusión, genera recortes en la infraestructura que se necesita seguir. De hecho, el presupuesto el año pasado, el proyecto de presupuesto ya se fue con reducciones en salud y en educación que tuvieron que reponerse, sobre todo en salud. Y hoy lo que se fue en educación es solo el aumento salarial, cuando que el plan de transformación educativa ya prevía un aumento importante por los próximos años. Ya no se dio ese aumento y no se pudo sostener la inversión en salud. O sea, nosotros ya vamos a empezar, se va a empezar a caer el logro, entre comillas, que tuvimos en el equipamiento. Claro, durante la pandemia. Durante la pandemia no estamos pudiendo mantener. Claro. O sea, eso ya es producto... Que es la eterna tragedia en Paraguay, claro, en salud y en educación, ¿verdad? Y además de que salud tiene un problema de endeudamiento en los hogares no pueden tampoco seguir con sus emprendimientos. O sea, hay un círculo vicioso al no solucionar estas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad con la capacidad económica de las familias de salir por su propia cuenta. Entonces yo creo que también tenemos que ajustar estos conceptos. Las APP, José, tenemos las recomendaciones, nos dicen que tenemos que contabilizar como deuda las alianzas público-privadas. Porque la alianza público-privada, alguien paga eso, o se paga en tarifa o se paga con garantía estatal. Entonces también es una deuda. Yo creo que es importante que pongamos todo esto para poder discutir. Y sí, es preocupante porque la deuda, porque ahí tenemos otro, el concepto que usamos siempre, o el indicador que usamos es deuda con respecto al PIB. Y en realidad en un país como Paraguay tenemos que usar ingresos tributarios con respecto a deuda. Claro, o sea, tenemos ¿de dónde van a salir los fondos para pagar la deuda? Estamos usando indicadores que ya nos han demostrado que no son buenos en términos de finalmente cambiar la realidad de la gente. Y con respecto a la inversión extranjera, pasa lo mismo. Decimos, es bueno, el país es atractivo para la inversión extranjera, pero nosotros queremos que sea atractivo para los paraguayos, el país. No que sigamos expulsando migrantes por la pobreza. O sea, tenemos que empezar a mirar el país
y a que la gente le vaya y usar los indicadores que nos permiten analizar la realidad de la gente. Estos indicadores que usamos son indicadores tal vez útiles en países donde el crecimiento sí tiene un efecto multiplicador, sí tiene un efecto derrame. José, pero es todo esto que ustedes describen como gobernanza, Estado de Derecho que tiene que mejorar, lo que tiene que ver con el capital humano, que es directamente también mucho de educación, la transparencia, la eficiencia. Parece un plan de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿verdad? Pero finalmente depende de decisiones políticas y no de un equipo técnico probablemente. Asimismo, como decía Fito, yo creo que lo que hay que poner en primer lugar aquí es la gente, ¿verdad? Y la gente aquí en un país muy desigual hay muchos grupos, ¿verdad? Entonces la gente más vulnerable debería ser el objetivo de políticas públicas. Y a mí me gusta pensar en algo realizable en el corto plazo, porque es tremendamente el costo de aumento de la pobreza, que ahora, y sobre todo la pobreza extrema, es tremendo a nivel personal, ¿verdad? Pobreza extrema se define que no tiene que comer, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer algo en forma efectiva y en forma rápida. Cuando pensamos en reformas de aumento tributario, que hay que hacerlo, o sea, indudablemente una presión tributaria como la que tenemos no es lo mejor. Inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo, en su versión inicial, se ponía una meta de llegar al 18%, por lo menos al 2030, que ya falta poco, ¿verdad? Sí. Estamos cerca del 13%, ¿verdad? Entonces, indudablemente eso hay que hacerlo, pero una reforma tributaria es tremendamente difícil. O sea, no es algo que se hizo. Una reforma en el 2003 cuando entramos en default selectivo. Se hizo otra en el 2019 cuando estábamos con problemas. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, pero hay que ir haciendo por partes. Entonces, lo primero es aquellas cosas que son evidentes, que son evidentes que se pueden hacer, como la actualización de la base imponible del impuesto inmobiliario rural, como la disminución de la evasión con buenos sistemas de control y de monitoreo. Tenemos que hacerlo y tenemos que invertir el espacio que tenemos en deuda, mientras sea sostenible, en los lugares donde va a tener un alto retorno económico y social. O sea, un país que tiene un déficit de infraestructura como el nuestro, en un momento dado la inversión en infraestructura vial es necesario. O sea, si no, ¿cómo quitar el producto? ¿Cómo producen, verdad? Ahora que ya tenemos un margen menor, eso yo no utilizaría los pocos cartuchos que tenemos en deuda en inversión vial ahora. Vería otros mecanismos que pague más a través de tarifas, de peajes, ¿verdad? Y que el financiamiento se haga vía APP para liberar el poco espacio fiscal que tenemos en hacer estas inversiones, que nadie lo va a hacer si no lo hace el sector público, de generar tecnología e innovación en la agricultura familiar campesina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones o el fomento del emprendedurismo con un fuerte apoyo técnico para generar esa mayor formalización, también es otro candidato a hacer esa inversión de gestión pública, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos... Lo que todos vamos a coincidir es que hoy tenemos mucho menos espacio para esa deuda, con un 36% del PIB. Y en eso tenemos que ser celosos y no solamente invertir donde puede disminuir un déficit de infraestructura, sino donde puede tener un impacto en el crecimiento y en la equidad social en forma muy clara. Wildo, ¿tenés una opinión sobre esto? Sí, mira, principalmente coincido con todo lo que está diciendo José Verónica, pero yo creo que hay algo súper importante que hay que tener en cuenta, y yo creo que es un desafío que va a tener el gobierno que llegue, y van a ser
para mí por lo menos son 3 reformas que yo sé que el Ministerio de Hacienda ya envió. La reforma de la regla fiscal, para que justamente podamos seguir teniendo ese espacio fiscal. Es importante mejorar la ley de responsabilidad fiscal que tenemos. Y hay varios aspectos que podrían ser debatibles y podrían ser bastante interesantes. Por ejemplo, crear un fondo de estabilización, por ejemplo, para poder tratar de minimizar la volatilidad que tenemos con respecto a los ingresos, que a veces depende mucho del ciclo del clima y otra serie de cosas. Y algo que yo creo que es bastante importante y ligado mucho a lo que está diciendo Verónica, que está diciendo José, es el tema de la reforma del sistema de pensiones. O sea, nuestro sistema de pensiones es un sistema que estamos en un periodo que yo creo que es bastante crítico, porque ahora hay que hacer la reforma en un periodo que podría ser beneficioso todavía para un porcentaje alto de la población. Muchas de las acciones de formalización, de mejorar el gasto social, tiene que pasar por un sistema de protección social mejor armado. Y ahí el IPS tiene que tener otro tipo de rol. O sea, las pymes son las que dan mayor empleo, pero el dueño de la pyme no tiene seguridad social, por ejemplo. No tiene IPS. Entonces vos le tenés un tipo que da empleo, el 80, el 90% de empleo de pyme, pero al jefe, el tipo que da el empleo, no tiene jubilación. Y le estás pidiendo encima que pague jubilación para algo que probablemente el empleado no quiere porque no le ve futuro al sistema que tiene ahora. Entonces eso es un tema de que se tiene que tratar y probablemente mucho del espacio fiscal se va a lograr sin necesariamente hacer una reforma demasiado intensa en términos de incremento de impuestos, sino que probablemente tratar de incorporarle mucho más a gente en términos de beneficio de los bienes públicos que hay. O sea, que se formalicen. Sí, porque ahora, en el fondo, cuando uno empieza a estudiar economía, ¿qué es lo que uno piensa en los bienes públicos? Educación, salud y seguridad. Ahora no tenemos ninguna de las 2 cosas ni de las 3 cosas. Entonces, si vos pensás formalizar a la gente, tenés que darle acceso a los bienes públicos. Y educación, tenemos un espacio gigante para mejorar por educación. Entonces, se tiene que hacer una reforma educativa. Nuestra calidad de mano de obra no es la adecuada. Entonces, también por la parte de pensiones, no tenés algo que les puedas ofrecer a la gente. Y de hecho tampoco no tenés mucho incentivo para que la gente quiera estar en un sistema de protección social ahora como está. Solo que estás planteando, Wildo, una papa caliente para los políticos, ¿verdad? Vos decís sistema de pensiones y ni siquiera hace falta que digas reforma. Sistema de pensiones decís y ellos... No sé, no quieren hablar del tema, ¿verdad? Y va a explotar en el próximo gobierno. Sí, pero pensándolo más es que siempre los primeros años de un gobierno ellos tienen más capital político. Entonces los primeros 2 años del gobierno que entre va a tener que tomar ese tipo de reforma. Va a tener que tomar la reforma de la regla fiscal, que le va a tener que permitir tener un poco más de espacio en el fondo y un poco más de orden dentro de todas esas cosas. La reforma en el sistema de pensiones. Y otra cosa también el tema de la reforma de la parte de la no me recuerdo cómo se llama el proyecto de ley de funcionarios públicos. Sí, la función pública. De la función la pública. Carrera de la función la carrera de la función pública. Para que de alguna forma también y la ley de compras públicas. Y la ley de compras públicas, para que de alguna forma también el Estado empiece a ser más eficiente. Entonces, esas son 3 cosas mínimas para mi gusto que debería hacer un gobierno, entrar en los 2 primeros años de gobierno. O sea, donde yo por lo menos gastaría mi capital político si es que entro, es ahí. Porque eso es lo que debería si tenés ganas de cambiar. Y es que yo creo que no es que tenés que tener ganas de cambiar, tenés que cambiar, porque si no no va a crecer, va a tener más pobreza, va a tener más desigualdad. Más problemas. Más problemas. No, y lo que mencionó Wildo de paso, pero es central, es que ahora todas estas conversaciones nos estamos concentrando en el corto plazo. Pero si miramos desde el 2003 que vino este proceso, ya estamos en el largo plazo desde ese entonces, ¿verdad? Pasan 20 años. Y nuestro sistema de educación y de salud, realmente, si no reformamos y si nos atacamos en forma estos 2 sectores de capital humano, no vamos a poder avanzar hacia esa economía del conocimiento, que sabemos que va a ser el motor, los países que no arranquen con este motor se van a quedar atrás. Y hoy
probablemente nuestro sistema educativo sea uno de los peores del mundo, ¿verdad? O sea, el 94% de acuerdo a nuestras pruebas nacionales del SNEP, que no reúnen los requisitos mínimos, 92% de acuerdo a PISA. Si eso no es crisis, ¿qué es crisis, verdad? Crisis. Entonces, básicamente, ni siquiera los ricos se salvan, ¿verdad? Porque el 25% más rico tienen 80% de sus niños aplazados de matemáticas, ¿verdad? Entonces, independientemente de a los colegios que van, ¿verdad? Entonces, si no corregimos eso, y ahí implica recursos, no hay forma que con un 2,8% que se destina a la educación del PIB se tenga una educación mínimamente de calidad. Claro, ¿verdad? Pero los cambios que ustedes están planteando, las reformas que son necesarias, se pueden hacer con un gobierno conservador, en el sentido de seguir la inercia y de no hacer cambios valientes, corajudos o como se les tenga que llamar, no sé. Así como están las cosas, con una clase política que lo que busca es mantener el status quo lo máximo posible, ¿se pueden lograr estos cambios, Verónica? Yo creo que no estamos incluyendo a uno de los sectores que menos cambios quiere, que es la élite. Son las élites. Porque si pensamos en los recursos que se necesitan, van a tener que venir, no podemos pedirle que paguen más impuestos los pobres. Si pensamos en reforma de contrataciones públicas, la mitad de los problemas están en las compras públicas, que se compran en el sector privado. Claro. Si pensamos en la debilidad institucional hoy del área económica, viene por también la puerta giratoria. Intereses muy fuertes de ministros que entran, salen, van y vienen, con tráfico de influencia. Yo creo que también eso tenemos que poner en la mesa. No es solamente una cuestión del gobierno que gane y de la valentía o de que sea conservador o no, sino de la capacidad. El impuesto inmobiliario afecta a un sector de élite, claro. Que no está dispuesto a pagar, a pesar de que tiene recursos y de que tiene alta rentabilidad gracias a esos recursos. Entonces, más allá de poner el problema en quien gane, hay un sector que es el que también pone límites a los cambios y a las reformas. Y también hay que sentarse, ellos se tienen que sentar en la mesa junto con el resto, porque hoy y todo este estado de la situación es producto de negociaciones con ese sector. Estos últimos años ellos son los que se han sentado en la mesa a negociar casi todo. El resto estuvo ajeno. Ni hablar de otro tema que estamos aquí, que hay que reformar el sistema de transporte público. No hay crecimiento, no hay productividad en 2 millones de trabajadores que hay entre Asunción y las áreas metropolitanas, si no cambia el transporte público. Aquí a 30 kilómetros ya no hay técnicos porque técnicos bien formados no quieren viajar 2 horas diarias de ida y 2 horas en las industrias de Itagua. O sea, ese es otro sector que también en el que está involucrado una parte de la élite. Entonces, yo creo que hay que sentarse a trabajar entre todos y en vista no solamente del corto plazo, porque estamos hablando mucho de capital humano y de educación, pero ¿qué hacemos después con los jóvenes que se educan, que mejoran? Pongamos un escenario espectacular. Se educan, mejoramos la calidad, se cumplen las metas del plan de transformación educativa, pero seguimos con este modelo económico. Hoy los jóvenes que más estudian son los más desempleados, porque no hay espacio. Este modelo de crecimiento no absorbe tampoco recursos humanos altamente calificados. Entonces también tenemos que pensar en eso. Hay 800.000 adultos que no tienen educación media. Le damos educación media a esos 800.000 adultos. ¿A dónde se van a trabajar? O sea, tenemos que pensar también que si vamos a invertir en capital humano, ese capital humano tiene que tener un retorno. Si no, no va a haber incentivos tampoco para hacer el esfuerzo de ese sector de sentarse a estudiar y a mejorar.
José quiere agregar algo, pero tenemos que ir a una pausa breve y a la vuelta seguimos hablando de la economía que necesitamos. Bien, continuamos en contexto con nuestros invitados Verónica Serafini, Wildo González y José Molinas, todos economistas, hablando un poco de la economía que necesitamos, que queremos y que, bueno, estamos hablando de las elecciones en el 2023. Vamos a imaginar que ya estamos en el 2023 y el presidente de la República, sea quien fuese, les convoca a ustedes, a cada uno por separado, y les diga, ¿qué yo tengo que hacer para cambiar este estado de cosas en Paraguay? Un poco a partir del diagnóstico de lo que hablamos. Wildo, ¿qué le dirías al presidente lo primero que tiene que hacer en economía? Voy a volver a algo que habíamos dicho anteriormente y es la reforma del sistema de pensiones. Reforma del sistema de pensiones. Yo creo que es algo sumamente importante. Es parte primordial de mejorar la parte de la eficiencia del gasto público, tener mayor protección social, más gasto social, y eso en el fondo va a incluso traer beneficios, va a poder formalizar un montón de gente, eso te va a traer más ingresos y te va a probablemente dar un poco más de espacio para poder hacer una reforma fiscal no tan intensa probablemente. José, ya estuviste en un gobierno, ya tuviste trato con el presidente, no sé si te hicieron caso o no, ¿verdad? Pero ¿qué le dirías al presidente de la República? Yo creo que hay que ser ambicioso porque no tenemos muchas opciones. Uno, necesariamente ser innovadores, creativos y ambiciosos en un programa que apunte a la agricultura familiar campesina, donde se concentra nuestra pobreza extrema. Dos, reformar la educación con mayor presupuesto y con mucha exigencia en la calidad de lo que se haga, ¿verdad? No podemos hoy tener 94% de aplazados en matemática y pretender que vamos a insertarnos en algún momento en la economía del conocimiento. Si no invertimos hoy, básicamente ya estamos fuera, ¿verdad? Y tres, no dejar de tener una política ambiciosa y realista de generación de recursos públicos. Eso implica tomar todas las oportunidades de optimización de ingreso fiscal y ser más astuto en nuestro manejo con Itaipú. No puede ser que haya un espacio de 2.000 millones y que no estemos pudiendo capturar la mitad de eso para inversión en capital humano o en nuestras necesidades perentorias aquí en el país. Verónica. Yo le diría dos cosas. Uno, el crecimiento económico con énfasis en lo que decía José, en la agricultura familiar. Ver por dónde, ver el sistema de incentivos, las políticas que existen y redireccionarlas hacia 3 o 4 áreas que son fundamentales, como la agricultura familiar, que está conectada con varias cadenas productivas alimentarias que generan mucho empleo y tienen posibilidad de exportación también con mayor valor agregado. Y lo otro es muy vinculado a lo de Wildo, pero no en una sola reforma, sino en 3 o 4 reformas. Nosotros hoy necesitamos empezar a acordar la reforma del sistema de pensiones, de salud, de educación, y sentarle a los actores a negociar y acordar en negociaciones en un plazo de máximo 6 o 7 meses. Creo que hay propuestas, sabemos por dónde se tiene que reformar. Digo eso porque el sistema de pensiones no se va a reformar sin acuerdos. Y solo con reformas paramétricas tampoco es suficiente. Las reformas paramétricas de 2003 duraron 20 años. Nosotros tenemos que pensar en reformas que vayan más allá, el aumento de la cobertura, reformas paramétricas y que duren al menos 40, 50 años, lo ideal serían 75 años, es lo que se espera en una reforma del sistema de pensiones. Pero sí creo que hay que sentarse a hablar, el próximo gobierno va a tener que sentarse a negociar muchas reformas, algunas saldrán y otras tendrá que haber dejado el camino hecho para el siguiente, pero en los próximos 10 años nosotros necesitamos cambiar nuestro país radicalmente en muchos ámbitos y el próximo gobierno va a tener la responsabilidad no solo de cambiar ciertas cosas, sino de iniciar los cambios que otros gobiernos, pero tenemos que empezar a mirar de aquí a como mínimo
10 años en cualquier reforma. El próximo gobierno y las élites, usando tus propias palabras. Claro, obviamente. Sí. Sí. Verónica, José, Wildo, muchas gracias por estar aquí esta noche. Nosotros tenemos que hacer una pausa, una breve pausa, y después vamos a estar aquí con el presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación para ver cómo va a ser el día D para la concertación. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta en contexto y ahora queremos hablar de lo que va a ser el día D para la concertación. La concertación es una experiencia nueva para todos, para quienes la conforman y para quienes van a votar en algún momento en estas internas. Entonces queremos conocer cuál va a ser el mecanismo, cuáles son las complejidades. Hay algunos desafíos y dificultades que se van a presentar a la hora de ir a elegir a quién votar. Así que por eso invitamos a José Rafael Rojas, presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación. Don José, gracias por estar acá. Buenas noches, Fito, muchas gracias por la invitación, también a Estela. Yo creo que vamos a tratar de dilucidar, como vos bien lo dijiste, esta es una experiencia nueva. Nosotros también estamos aprendiendo. Uno va analizando el contexto de la norma y se da cuenta de muchas cuestiones que probablemente con el tiempo hay que corregirlas, ¿verdad? Yo digo que la concertación en la forma que está formulada está hecha para todos los cargos y no para algunos cargos y otras fuera del marco de la concertación. ¿Qué es lo que nos lleva hoy a generar esta pequeña gran confusión de la ciudadanía, de cómo finalmente se va a votar, en qué escenario se va a votar? Entonces, esto se da justamente por eso, porque hay cargos que dentro de la concertación finalmente no se va a votar, ¿verdad? Y tendrán que votarlo a la interna los partidos. Y esto también nos lleva hoy a que de los 25 partidos que originalmente conforman la concertación, hoy digamos que dentro del espectro del día D van a votar solamente 4 partidos. Van a hacer su interna dentro de la elección propiamente dicha de la concertación y que votarán todos los cargos concertados. El resto de los partidos finalmente no tienen interés probablemente y lo van a hacer su interna fuera de la concertación, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es consecuencia un poco de la... Claro, lo que queremos un poco es que este programa sea bastante didáctico. Sí. Didáctico. Vamos a imaginarnos que estamos el 18 de diciembre Sí. y la gente que va a ir a votar. Dentro de la concertación están habilitados todos los paraguayos de cualquier partido político para votar por la dupla de la cuarta concertación si así lo decide, Sí, ¿verdad? correcto. Solamente por la ¿Todos? lista presidencial. No, también gobernaciones, Vamos a ver. diputaciones y juntas. Presidencia, Gobernaciones. gobernaciones, Diputaciones y juntas Diputaciones. departamentales. y juntas. Así mismo. Primero una pregunta, el padrón, Sí, ¿incluye a los colorados o no? incluye. Incluye a los Incluye a colorados. todos los Claro. partidos políticos, o sea, en realidad incluye a todos los afiliados de la República Sí, y los independientes, correcto. ¿verdad? Claro, es el padrón nacional. Es el padrón Sí, nacional claro. con alguna modificación, porque yo le llamo ya el padrón de la concertación, porque finalmente el registro cívico permanente, que fue la base Claro. de la estructuración del padrón de la concertación, tuvo ya hoy algunas modificaciones. Primero, por el tema de la norma legal que exige que los magistrados, fiscales, jueces, tengan que salir de las internas partidarias. Entonces eso nos obligó a nosotros como tribunal a oficiar a los órganos correspondientes para que nos envíen sus padrones respectivos, sus listados de funcionarios, Y se esos fueron depuró. excluidos. Queda pendiente lo de la policía y los militares, que lo va a hacer probablemente la justicia electoral, ¿verdad? Claro. Pero el resto va a estar dentro del padrón de la concertación. Ok. O sea, está bien. Entonces, el ciudadano paraguayo, la ciudadana paraguaya que quiere participar de la interna de la concertación, Sí, va y puede elegir la dupla que le gusta, sí, ¿verdad? Puede elegir, si vive en Central, al gobernador, sí, al candidato a gobernador de la concertación, sí, ¿verdad? correcto. Diputados y juntas departamentales. Sí, Pero a mí no me queda claro porque, por ejemplo, el Encuentro Nacional, la Alianza Encuentro Nacional, sí. votan para sus listas parlamentarias sus afiliados nada más o un ciudadano inscrito en el Padrón Nacional puede votarle a la
en la interna de la lista del Senado del Encuentro Nacional? Bueno, ahí te tengo que hacer una pequeña, un paréntesis Sí. para que se pueda entender. A ver, en realidad el Encuentro Nacional forma parte de, digamos, de la concertación Sí. como constructor, como iniciador de este acuerdo político general, ¿verdad? Con lo cual forma un órgano político. Hoy día el Encuentro Nacional, al no tener chapa, va a votar su lista del Senado fuera de la concertación, Sí, en su propia interna, en su propio local y su propio padrón. sí, No va a votar los cargos de la concertación. claro. ¿Por qué no va a votar? Porque dentro de este mismo esquema y dentro del acuerdo que se hizo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los partidos que deseen votar los cargos concertados tendrán que hacer sus elecciones dentro de los locales habilitados por el Tribunal Electoral de la concertación. ¿Eso qué significa? Que todos los partidos van a tener su interna dentro del local con mesas separadas. O sea, el Partido Liberal, que digamos de una manera... Físicamente, expliquémosle físicamente a la gente. Yo me voy a un local partidario. Sí. Vamos al tinglado de O la la escuela. concertación. Sí. Al tinglado de la concertación, para Habilitado. decirlo Sí. de X. Bueno. Sí. En el tinglado de la concertación hay una mesa donde yo puedo votar para dupla presidencial y después tengo que ir a votar a la interna del Encuentro Nacional. No, no. A ver, hoy día, así como está, hay 4 partidos que van a votar en los locales de la concertación y Sí. que van a poder votar todos los cargos concertados. ¿Quiénes, ¿Cuáles son esos partidos? Y les explico. Tenés el Frente Amplio, Frente Amplio, tenés Patria Querida, Patria Querida, PDC, ujú, PLRA, PLR. más la concertación como órgano político. Yo les traje un esquema, por ahí si en un momento Sí. pueden pasarse más claro. Claro. Ahora, ¿qué nos permite eso? Nos permite eso de que en el local de la concertación o habilitado por la concertación van a haber mesas diferenciadas. Por un lado está la mesa del PLRA y el padrón del PLRA también va a ser disgregado del padrón de la concertación. O sea, el padrón de la concertación va a quitar los 1,5 millones de afiliados liberales y le va a dar al Partido Liberal para que realice sus internas. Como O sea, lo los hacen liberales dentro... van a hacer con su padrón. Exactamente, con su padrón. Ahora, los liberales al votar o al decidir votar dentro del local de la concertación van a poder votar los cargos concertados, porque eso va a ser insertado en sus máquinas de votación. ¿Por qué se hizo eso? Por el tema del control cruzado y mutuo de los partidos. Entonces, finalmente, acá aparece, gente que un poco más abajo de acá, son datos muy precisos de la cantidad de locales habilitados, ahí ustedes van a ir viendo, ¿verdad? Pero hay una parte donde muestra un plano, ahí está. Ahí está. Esta es la forma que se va a constituir, este es el local Ok. de la votación. Este es el local de la concertación, ahí vos ves mesa del PLRA, mesa de PQ, mesa del PRF, mesa de PDC y Frente Amplio. Y la mesa de la concertación. Vamos a hacer, vamos a decir, yo soy afiliada liberal. Sí. ¿Verdad? Entonces me voy, no soy afiliada liberal, estoy dando un ejemplo nomás. Sí, Me pero, voy bueno, para entender. al local de la concertación. Sí. Entonces me voy, voto por la lista presidencial que me gusta, diríamos, de todos los que compiten. Pero como afiliada liberal me tengo que ir a mi mesa del PLRA para votar por los otros cargos. Por todos los cargos. Por todos los otros Claro. cargos. Un liberal o uno de estos partidos que vayan Sí. al local de la concertación vaya a votar a su mesa Ajá. y a votar por todos los cargos. Por en su todos los máquina va a estar el candidato a presidente de la República, el Claro. candidato a senador, el candidato a gobernador, el de Claro. diputado y la Junta Claro. Departamental. Claro. Que no lo van a tener los partidos que no estén acá. Claro. A ver, entonces... Fito, sí, para seguir sí. con el mismo ejemplo. Yo, Estela Ruiz Díaz, no estoy afiliada a ningún partido, por lo tanto jamás participé Sí. en toda mi vida cívica en ninguna interna partidaria. Pero decido el año que viene, participar Sí, en la interna. en la interna. Sí, y correcto. digo, bueno, yo me quiero ir a elegir la dupla presidencial que me gusta. Correcto. Me voy Y votan en la po- mesa de la concertación. voto en la mesas mesa de verdes. la concertación. verde, exactamente. En la mesa verde. Mesa verde. Pero como yo no estoy afiliada a ningún partido político integrante de la concertación, yo no podré elegir a mi candidato a gobernador, a diputado, a junta departamental. No, de hecho, Estela, ninguna persona, por el sistema electoral que nosotros propiciamos en el Paraguay, en realidad ninguna persona luego que no esté afiliado vota cargos hasta las elecciones nacionales. Ujú. Porque en las internas solamente votan los afiliados.
Ya sé, pero el padrón nacional pues se usa en la interna de la concertación. No, Para por los eso- cargos no, concertados. Para los cargos concertados. Claro. Solo los cargos ¿Y concertados. Ahora, cuáles son los cargos concertados? hoy tenés presidencia de la República, Ajá. ¿verdad? Y tenés gobernadores. Gobernadores. Sí. En algunos distritos, diputados y juntas. Claro. Son 8 distritos. Donde van a votarse también, aparte de eso, junta y aparte de eso, diputados. Ahí sí van a poder votar los independientes, a los candidatos de cualquier partido político o de los partidos que propiciaron candidatura a través de la concertación. ¿Y ustedes ya o a tienen través la del lista tribunal. de los gobernadores concertados? Sí, tenemos. Acá tenemos, si va un poco más atrás, va a tener la cantidad de movimientos inscriptos y también la cantidad de... Nosotros tenemos candidaturas a gobernador en 17 departamentos, 17, sí. ¿verdad? Salvo el de Boquerón, que es el único departamento que no está. En el resto tenemos candidaturas a concertación y en 8 departamentos tenemos candidaturas a juntas y diputaciones, que son los lugares donde se hicieron concertaciones departamentales, ¿verdad? Claro. Central no tiene concertación para la gobernación. Para gobernación sí tiene. Tiene, Gobernación todos los departamentos. correcto. Diputación y junta departamental a la que se circunscribe a 8 departamentos. Quiero volver a la otra diapositiva, Sí, porque esta sería supuestamente la disposición dentro del local. Sí. sí. Así van a estar las mesas Así dentro van del a estar local. las mesas. Entonces, en el ejemplo que daba Estela, independiente, no está inscripta en ningún partido, no está afiliada a ningún Sí. partido, va directamente a la mesa verde y vota por la dupla y por el gobernador. Así mismo. Por la goberna- chapa para gobernación. Presidencia de la República y Sí. gobernación. Si es Gobernación. Asunceno, Sí, el independiente, el que no está afiliado a ningún partido político, Vota solo Vota chapa solo presidencial. chapa solo chapa presidencial. presidencial. Y si Solo yo chapa. soy afiliado al Partido Demócrata Cristiano o a Patria Querida o al PRF, porque veo que ahí está el PRF también. También. Si yo soy afiliado al PRF, voy y voto para la chapa presidencial, Sí. Gobernación. gobernación, Diputados senadores y juntas no. no. Votan sus propios candidatos del Pero yo del soy, PRF. yo soy afiliado al PRF, Sí. suponiendo que sea Sí. afiliado al PRF. ¿Y dónde voy a votar para mis candidatos a diputados? En y... esa mesa del PRF. Ah, ahí mismo entonces. Solo ahí, sí. Ahí. La única diferencia en este caso es que ante esta circunstancia, porque esta circunstancia también es nueva, Sí. esto se da a partir de la última resolución del Tribunal Superior Claro. de Justicia Electoral, que como yo siempre digo, ellos son los que tienen son los intérpretes normativos. Nosotros no coincidimos con eso porque creemos que es contrario a lo que ellos resolvieron primero. Pero bueno, es lo que se resolvió, es lo que tenemos hoy y es lo que tenemos que someternos, ¿verdad? Entonces, esta estructura que se plantea acá, se plantea justamente porque estos partidos no les está permitido usar el padrón claro. del registro cívico permanente, solo la concertación. Claro. Entonces, naturalmente, ante esa circunstancia, como hay cargos no concertados, por eso yo le mencionaba al Sí, inicio, claro. que la concertación fue hecha o formulada para todos los cargos, no para esta circunstancia. Esto nos obliga a esta situación en particular, ¿verdad? A que tengamos que disgregar los padrones de los partidos, porque estos partidos y la mayoría de los partidos que integran la concertación tienen cargos partidarios. Claro, lo que hay que, me parece que explicar bien es que no es que uno cambia de urna para votar. Es decir, no es que yo me voy a votar en esta urna electrónica, no sé cómo se llama ahora, máquina de Máquina de votación. Sí, votación. máquina de No votación. es que voy ahora a esta mesa, esta máquina de votación para elegir al presidente. Sí. Y me voy a otra máquina de votación para elegir a los demás cargos. Así mismo. Yo me Directamente en voy. la mesa la que te habilita. Según tu afiliación o tu no afiliación, si soy independiente, liberal, febrerista, patria queridista, Frente Amplista. PDC, PPQ. o PPQ, etcétera, uno va, llega al local de votación y tiene que mirar bien en un cartel, seguro que van a poner bien grande así, afiliados a Patria Querida, Sí. afiliados a PLRA, afiliados a... Entonces uno va porque quiere participar de la interna de ese partido. Correcto. Y en esa máquina de votación están todos los cargos, Todos los cargos que me concertados. habilitará a Sí, mí. concertados y partidarios. Claro. Eso Así es lo mismo. que va a pasar. Así es lo que va a pasar. Y los demás movimientos que en inicio estaban en la concertación, pero que no, digamos, no tienen la chapa o no sé cómo definirlo. Demás, hay otros partidos además de estos
que tienen que hacer sus internas y que están en la concertación? Sí, sí. La concertación inicialmente tenemos. Frente Guazú también es una concertación. Correcto. Que tiene, creo que 18 o 19 partidos también internamente. Sí. Que van a hacer sus propias elecciones. Frente Guazú también hará lo mismo. Frente Guazú no está tampoco en este claro. local, ¿verdad? Y hay otros 20 y pico partidos que tampoco están. Exacto. Ellos llevarán a cabo su interna para elegir sus senadores, diputados, ¿verdad? ¿Y la chapa presidencial también pueden votar allí? No, ellos no pueden votar las chapas presidenciales de la concertación, porque no acceden al Claro. local de la concertación. Mm. O sea, esa es la condición que nosotros le habíamos establecido por el tema del control, ¿verdad? Ahora, lo que ellos sí tienen que saber es que sus afiliados, ¿verdad?, van a estar en la mesa de la concertación. O sea, un encuentrista que no desee votar por los cargos de su partido puede venir a votar en la concertación. Pero Ah, no va ya. a poder votar en los dos lugares. No va a poder votar, porque está prohibido el doble voto, ¿verdad? Mm. Así como el Colorado va a estar también en la mesa de la concertación. Claro, Y podrá porque está votar por los habilitado cargos por de la el Padrón presidencia de la Nacional. República y las gobernaciones. Claro. Pero no va a poder ir a votar por las autoridades Pero no podrá partidarias de votar la por sus ANR. cargos, Sí. no podrán votar en sus internas partidarias. La cantidad de máquinas de votación es lo suficiente como porque las internas pues son simultáneas. Sí. Es decir, ese día votan los colorados, vota la concertación, vota el Frente Guazú, votan todos. Sí. Ese día elegimos todos a los candidatos para el 2023. ¿Hay suficientes máquinas de votación? Conforme a lo que nosotros hemos conversado con la justicia electoral, sí, hay 22.000 máquinas. De las 22.000 máquinas, 2.000 quedan para este resguardo por cualquier contingencia y 20.000 normalmente se trasladan a los partidos políticos. Si vos ves acá en la coyuntura que nosotros establecimos, la concertación va a terminar usando más o menos 5.000 máquinas en total, la oposición en general, ¿verdad? Porque nosotros hemos reducido por una cuestión de practicismo. El Partido Liberal creo que va a tener mesa de 500 electores. Claro, no de 300 como No de se hace 300 como normalmente sí. se hace. Nosotros probablemente en algunos lugares vamos a bajar 1.500 y vamos a pedir que se pongan 2 máquinas. Y en otros lugares a lo mejor por el sistema electoral y por la cantidad de participantes que normalmente hay, van a ir mesas de 2.000, 2.500 personas, ¿verdad? Dentro de la conversada con la justicia electoral, ellos se comprometieron con nosotros a que en todos los lugares hayan máquinas de contingencia. Por ahí se necesita instalar dos urnas electrónicas, o sea, 2 máquinas de votación. Se instalarán 2 máquinas de votación en aquellos lugares donde haya cantidad de gente esperando a votar y cosas así, o aglomeración de gente, se van a instalar más máquinas. Entonces, volviendo nomás, porque es tan interesante ver otra vez la disposición esa que teníamos recién de las mesas. Si yo soy afiliado de cualquiera de los partidos de la Alianza Encuentro Nacional, Sí. que tienen candidatos al Senado, a la Diputación, y quiero votar por ellos, pero también quiero votar por la chapa presidencial, no voy a No, poder hacerlo. no podrá votar. Tengo que elegir qué voy a votar ese día. Sí, así mismo. O me voy y voto para representantes del Congreso, que es una alianza, Sí, o me voy y voto por la chapa presidencial, por la dupla. así mismo. Así mismo. Eso es, digamos, algo que lo que estableció la justicia electoral a ustedes les cercenó, digamos. Yo creo que finalmente, como yo siempre digo, la justicia electoral había establecido principios dentro de la resolución. O sea, yo creo que la resolución, cuando se emite la resolución de la concertación, no es que se aprobó la concertación nomás, se aprobaron principios electorales. Que no sé por qué razón después se termina cercenando, porque finalmente la concertación es un órgano político, como cualquier otro partido político. No sé por qué tiene la diferencia de poder usar el padrón nacional, o sea, el registro cívico permanente, y no los demás partidos. Porque se planteó en un momento determinado que los partidos que integraran la concertación, para que se facilite esto, puedan utilizar el padrón de la concertación. Entonces, al utilizar el padrón de la concertación, todo el mundo iba a votar en la mesa de la concertación. Pero cuando la justicia electoral le prohíbe a los partidos hacer eso, entonces automáticamente esto se genera este inconveniente. Y nos obliga a nosotros a tener que hacer esto, ¿verdad? O sea, Entonces, Katia González, por ejemplo, no le va a poder votar a A Soledad. Soledad Núñez. no le va a poder votar. No le va a poder votar. Si vota en su interna, ¿verdad? Claro, ahí se complica, claro, se complica el panorama, Sí. porque, qué sé yo, una persona que quiera Pero por para fin, mí por primera es vez una votar. amputación de derecho. Y sí, porque en la práctica sí. Y sí, porque yo soy afiliada al Encuentro Nacional y quiero definir la chapa de la concertación porque mi partido está dentro de la Claro. concertación. Yo no voy a poder No. elegir
a la chapa presidencial. Es un absurdo. Y la solución era esta, que ellos se acoplen también a lo votar en el local de la concertación. ¿Pero de quién dependía? De ellos. ¿De quién? ¿Del partido? ¿De la todos alianza? Los partidos, de todos los partidos. ¿Y por qué no aceptaron eso? No sé. Hay comentarios, rumores que uno escucha, ¿verdad? Pero entonces no es la justicia electoral la que se hace, no. No. A ver, cuando se planteó, o sea, cuando se amplió y se utilizó el registro cívico permanente, todos los partidos iban a usar el padrón de la concertación, iba a ser la interna una sola, que iba a ser la concertación. Cuando la justicia electoral modifica eso y dice, no, ustedes tienen que hacer. Lo que pasa es que cuando la concertación se formula solamente para presidencia de la República y gobernadores, y no los demás cargos, es donde se rompe un poco el esquema de la concertación. Entonces necesariamente tiene que haber internas partidarias. Sí. Y ahí es donde entró el problema con la justicia electoral. Decían, no, la interna partidaria tienen que hacerlo fuera de la concertación. No pueden votar con el mismo padrón que va a utilizar la concertación. Entonces ahí hubo, digamos, las grandes diferencias que se fueron dando. Nosotros encontramos esta solución, que es invitar a los partidos que integran la concertación a que vengan a votar o a hacer su interna dentro de los locales de concertación por un montón de cuestiones. La primera es el control mutuo. Sí. Claro. O sea, nosotros no tenemos capacidad de tener, digamos, delegados electorales que vayan digamos, fiscalizar las elecciones de todos los partidos políticos, y además, digamos, la gran duda que genera el tema de que la gente pueda cargar nomás las urnas, ¿verdad? Finalmente, si no hay control, ¿verdad? Y dentro del marco general, el más peligroso de eso es el Partido Liberal, porque tiene 1,5 millones de afiliados, ¿verdad? Claro. Entonces, vengan y controlennos. Claro, vengan y controlense todos, ¿verdad? Al salir esto, se generaron este problema, y hoy estos son los partidos que aceptaron llevar a cabo sus elecciones dentro de la... Pero si la Alianza Encuentro Nacional, lo uso como ejemplo, ¿verdad? Que es una de las conocidas, ¿verdad? Hubiera decidido, ok, nosotros vamos a estar también en los locales de la concertación para hacer nuestra elección de listas, digamos, de listas para el Congreso. Sí. Y también todos nuestros afiliados de todos estos partidos, de Hagamos, de Encuentro, de todos los partidos que están allí, van a poder elegir la chapa. ¿Se podía hacer eso? Sí, estos van a hacer eso, estos partidos. Van a elegir su chapa y van a elegir la chapa de la concertación. Pero entonces no entiendo por qué no fueron ahí. Algo más pasa. Mira, hay comentarios. Comentarios, por ejemplo, dicen algunos, no, nosotros vamos a enviarle a nuestros afiliados, porque los afiliados del Encuentro Nacional también van a estar en el padrón de la concertación, porque esos no van a ser disgregados. Claro. Solo van a ser disgregados estos padrones. Sí. El resto no. El resto va a estar, el afiliado encuentrista, todos van a estar en la mesa de la concertación, van a estar del todos Frente ahí. Guazú, todos van a estar en la mesa de la concertación. Sí. Lo que pasa es que para, digamos, legitimar sus elecciones necesitan 2 o 3 votos nomás. Un voto nomás necesitan. Claro. Entonces el resto del electorado va a ir a votar dentro de la concertación, supuestamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que, como el tema de la votación de hoy es, las listas son desbloqueadas, ellos garantizan con eso que el orden establecido en el... Claro, no se va a modificar. No se va a modificar. Que creo que es el gran problema de hoy, ¿verdad? Que la gente no quiere modificar porque el riesgo de hacer una interna es que te terminen modificando el lugar, ¿verdad? Entonces eso es imprevisible. Uno sabe finalmente cómo la gente va a votar, ¿verdad? Imagínate vos que vos coincidas, si todo el mundo vamos a votar por uno, y que uno de ellos te rompa eso y tenga 3 votos, se va a dar un número 1, ¿verdad? O número 2. Y el resto se termina modificando. Entonces, pero ese de todo peligro... modo, esa variable no se va a dar. O sea, eso puede suceder en su internísima. O sea... Claro, por ejemplo, no entiendo el Frente porque Guazú. el tema es una cuestión física nomás. Claro, el Frente Guazú ya definió incluso en qué lugar van a estar cada uno de los candidatos. Entonces ya dicen, el número 1 es Sixto, el número 2 es Fernando Richard, Lugo, el número 3 es Esperanza. Si votan 3 personas no se toca ese orden. Pero si van acá, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si esto se vota, la gente, todos los ciudadanos en general, independientes y afiliados, podrán modificar ese orden. Porque podrán tomar la decisión de votar a ese Senado, ¿verdad? Esa era la idea original de la concertación. Y por eso nosotros queríamos que todo el mundo se ayorne a este padrón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo que soy independiente, yo puedo irme a votar por la dupla, pero no puedo votar en la interna de Patria Querida. No. Bueno, pero entonces ese problema no existe con el Alianza Encuentro Nacional, porque finalmente ellos van a blindar de todos modos su interna. Tenemos 30 segundos. 30 segundos tenemos.
¿Le respondes a Estela? Y No, nos no, vamos? claro, ellos van a blindar igual acá. Sí. Entonces Ahora- no entiendo por qué no están acá. Y vamos a tener que dilucidarlo en otro Mañana. programa. Te vamos a llamar, te vamos a No, llamar, no te hay aseguramos problema. que te vamos a llamar. Yo creo que hay que... Nosotros vamos a tener una aplicación también que vamos a Sí. lanzar al éter para que la gente pueda saber dónde votar. Gracias por estar A acá. ustedes por la José invitación. Rafael Rojas, presidente del Tribunal Electoral Independiente de la Concertación. Gracias, Estela. Gracias. Nos reencontramos Nos la vemos el próxima semana. Miércoles. Buenas noches.